Capítulo 7. Los hijos de Issacar fueron 4 en total: Tola, Fubá, Yasub y Simrón. Los hijos de Tola fueron Uzi, Refaías, Jeriel, Yamai, Ibsán y Samuel, todos ellos guerreros valientes y jefes de las familias patriarcales de Tola. Según sus registros genealógicos, en el tiempo de David eran 22.600. Israías fue el hijo de Uzi, y los hijos de Israías fueron Micael, Abdías, Joel e Isías, en total 5 jefes. Tan grande era el número de sus mujeres y niños que, según sus registros genealógicos, contaban con un ejército de 36.000 hombres de guerra. El número total de todos sus parientes de las familias de Issacar ascendía a 87.000 guerreros valientes. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker y Gediael, 3 en total. Los hijos de Bela fueron Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Irí, 5 en total. Todos ellos eran jefes de las familias patriarcales y guerreros valientes, y sumaban 22.034. Los hijos de Beker fueron Semirá, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Todos ellos eran hijos de Beker, jefes de sus familias patriarcales y guerreros valientes. Según sus registros genealógicos, eran 20.200. Bilán fue el hijo de Gediael, y los hijos de Bilán fueron Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaná, Setán, Tarsis y Ahisahar. Todos ellos descendían de Gediael y eran jefes de sus familias patriarcales y guerreros valientes. En total eran 17.200 hombres aptos para la guerra. Los hijos de Ir fueron Supín y Jupín. Jusín fue el hijo de Ajer. Los hijos de Neftalí fueron Yasel, Guní, Geser y Salún. Estos eran descendientes de Bilá. Los hijos que Manasés tuvo con su concubina Siria fueron Asriel y Maquir, este último padre de Galad. Maquir tomó por esposa a Macá de la familia de Jupín y Supín. El segundo hijo se llamaba Zelofejad, quien solamente tuvo hijas. Macá, la esposa de Maquir, dio a luz un hijo, al que llamó Pérez. Este fue hermano de Ceres y padre de Ulán y Requen. Bedán fue hijo de Ulán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Su hermana Amoléquet fue la madre de Isod, Abiezer y Machlá. Los hijos de Semidá fueron Ayán, Siquén, Liquejí y Anián. Los descendientes de Efraín en línea directa fueron Sutela, Bered, Tahat, Eladá, Tahat, Sabad, Sutela, Eser y Elad. Los habitantes de Gad mataron a estos 2 últimos porque bajaron a robarles sus ganados. Durante mucho tiempo, Efraín guardó luto por sus hijos, y sus parientes llegaron para consolarlo. Luego se unió a su esposa, la cual concibió y le dio a luz un hijo, a quien él llamó Beriá, por la desgracia que su familia había sufrido. Su hija Será edificó Bet Jorón la de arriba y Bet Jorón la de abajo, y también Usén Será. Los descendientes de Beriá en línea directa fueron Refa, Resef, Telach, Tahán, Ladán, Amiud, Elisama, Nun y Josué. Sus posesiones y lugares de residencia fueron Betel con sus aldeas, Narán al este, Geser con sus aldeas al oeste, y Siquén con sus aldeas, hasta allá con sus aldeas. Los descendientes de Manasés tenían en su poder a Betseán, Tanac, Megiddo y Dor, con sus respectivas aldeas. En estos lugares se asentaron los descendientes de José, hijo de Israel. Los hijos de Aser fueron Imná, Isba, Isví, Beriá y Sera su hermana. Los hijos de Beriá fueron Eber y Malquiel, padre de Birsabit. Los hijos de Eber fueron Jaflet, Semer, Jotán y Sua su hermana. Los hijos de Jaflet fueron Pasac, Bimal y Asfat. Los hijos de su hermano Semer
fueron Roegá, Reubá y Aram. Los hijos de su hermano Elem fueron Sofa, Imná, Celes y Amal. Los hijos de Sofa fueron Suach, Arnefer, Sual, Berí, Imra, Beser, Od, Sama, Silsa, Itrán y Beerá. Los hijos de Jeter fueron Jefone, Pispa y Ará. Los hijos de Ula fueron Araj, Janiel y Risillá. Todos ellos fueron descendientes de Aser, jefes de familias patriarcales, hombres selectos, guerreros valientes e importantes. Según sus registros genealógicos, eran 26,000 hombres aptos para la guerra. Capítulo 8. Los hijos de Benjamín fueron Bela el primero, Asbel el segundo, Ajará el tercero, Noja el cuarto y Rafá el quinto. Los hijos de Bela fueron Adar, Gerá, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoaj, Gerá, Sefufán e Iram. Los hijos de Ahod, jefes de las familias patriarcales que habitaban en Geba y que luego se trasladaron a Manahat, fueron Naamán, Ahías y Gerá, padre de Usa y de Ahiud. Gerá fue el que los trasladó a Manahat. Después de que Saharayin repudió a sus esposas Husín y Bará, tuvo otros hijos en los campos de Moab. Con su esposa Odes tuvo a Jobab, Sibia, Mesá, Malcán, Jeús, Saquías y Mirma. Estos hijos suyos fueron jefes de familias patriarcales. Con Husín tuvo a Abitob y a Elpal. Los hijos de Elpal fueron Eber, Misán y Semed. Semed edificó las ciudades de Ono y Lod con sus aldeas. Bería y Semá fueron jefes de las familias patriarcales de los habitantes de Ayalón y expulsaron a los habitantes de Gat. Los hijos de Bería fueron Agío, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Johá. Zebadías, Mesulán, Isqui, Eber, Ismerai, Geslías y Jobab fueron los hijos de Elpal. Yaquín, Sicrí, Sabdí, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrat fueron los hijos de Simí. Ispán, Eber, Eliel, Abdón, Sicrí, Hanán, Hananías, Elam, Anatotías, Ifdadías y Peniel fueron los hijos de Sasac. Samserai, Searías, Atalías, Jaresías, Elías y Sicrí fueron los hijos de Jeroán. Según sus registros genealógicos, estos fueron jefes de familias patriarcales y habitaron en Jerusalén. Jehiel, padre de Gabaón, vivía en Gabaón. Su esposa se llamaba Macá. Sus hijos fueron Abdón, el primogénito, Sur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Agío, Seker y Miclot, padre de Simá. Estos vivían también en Jerusalén con sus hermanos. Ner fue el padre de Quis, y este fue padre de Saúl, quien fue padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. El hijo de Jonatán fue Meribaal, padre de Micaías. Los hijos de Micaías fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue padre de Joada, y este lo fue de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue el padre de Mosá. Mosá fue el padre de Biná, y este lo fue de Rafá. Rafá fue el padre de Elasá, y este lo fue de Asel. Asel tuvo 6 hijos, cuyos nombres fueron Asricán, Bocrú, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Estos fueron los hijos de Asel. Los hijos de su hermano Esec fueron Ulán el primero, Jeús el segundo y Elifelet el tercero. Los hijos de Ulán fueron hombres guerreros valientes, diestros con el arco. Tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos estos fueron los descendientes de Benjamín. Capítulo 9. Todos los israelitas fueron registrados en las listas genealógicas e inscritos en el libro de los reyes de Israel.
Por causa de su infidelidad a Dios, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Los primeros en ocupar nuevamente sus posesiones y ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y servidores del templo. Algunos de los descendientes de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés, habitaron en Jerusalén. De los judíos, Utai, hijo de Amiud, descendiente en línea directa de Omri, Imri, Bani y Fares, hijo de Judá. De los silonitas, Asaías el primogénito, con sus hijos. De los seraitas, Jeuel y el resto de sus parientes, en total 690 personas. De los benjaminitas, Salú, hijo de Mesulán, hijo de Odavías, hijo de Senuá, Ibneías, hijo de Jeroán, Elá, hijo de Uzi, hijo de Micri, Mesulán, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías, con sus parientes. Según sus registros genealógicos, eran en total 956, todos ellos jefes de sus familias patriarcales. De los sacerdotes, Jedaías, Joyarib, Jaquín, Azarías, hijo de Gilquías, que era descendiente en línea directa de Mesulán, Sadoc, Merayot y Ahitob, que fue jefe del templo de Dios. Adaías, hijo de Jeroán, hijo de Pasur, hijo de Malquías, Masai, hijo de Adiel, que era descendiente en línea directa de Jasera, Mesulán, Mesilemit e Imer y sus parientes, en total 1760 jefes de familias patriarcales y hombres muy capacitados para el servicio en el templo de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, que descendía en línea directa de Azricán, Hasabías y Merari, Bacbacar, Eres, Galal y Matanías, hijo de Micaías, hijo de Sicri, hijo de Asaf, Abdías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún, Berequías, hijo de Asá, hijo de Elcaná, que habitó en las aldeas de los netofatitas. Los porteros, Salún, Acub, Talmón y Ahimán y sus parientes. Salún era el jefe. Hasta ahora custodian la puerta del rey que está al oriente y han sido porteros de los campamentos levitas. Además, Salún, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus parientes coreitas de la misma familia patriarcal estaban encargados de custodiar la entrada de la tienda de reunión, tal como sus antepasados habían custodiado la entrada del campamento del Señor. En el pasado, Finés, hijo de Eleazar, fue su jefe, y el Señor estuvo con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era el portero de la tienda de reunión. Los escogidos como porteros fueron un total de 212. En sus aldeas se encuentran sus registros genealógicos. David y Samuel el vidente les asignaron sus funciones. Los porteros y sus hijos estaban encargados de custodiar la entrada de la tienda de campaña que se usaba como templo del Señor. Había porteros en los 4 puntos cardinales. Cada 7 días, sus parientes que vivían en las aldeas se turnaban para ayudarlos. Los 4 porteros principales estaban en servicio permanente. Eran levitas y custodiaban las salas y los tesoros del templo de Dios. Durante la noche montaban guardia alrededor del templo y en la mañana abrían sus puertas. Algunos de ellos estaban encargados de los utensilios que se usaban en el servicio del templo y debían contarlos al sacarlos y al guardarlos. Otros estaban a cargo de los utensilios, de todos los vasos sagrados, de la harina, el vino, el aceite, el incienso y los perfumes. Algunos de los sacerdotes preparaban la mezcla de los perfumes. El levita Matatías, primogénito del coreíta Salún, estaba encargado de hacer las tortas para las ofrendas. Algunos de sus parientes coatitas preparaban los panes sagrados para cada sábado. También había cantores que eran jefes de familias patriarcales de los levitas, los cuales vivían en las habitaciones del templo.
Estos estaban exentos de cualquier otro servicio, porque de día y de noche tenían que ocuparse de su ministerio. Según sus registros genealógicos, estos eran jefes de las familias patriarcales de los levitas y vivían en Jerusalén. En Gabaón vivía Jehiel, padre de Gabaón. Su esposa se llamaba Macá, y sus hijos fueron Abdón el primogénito, Sur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Agío, Zacarías y Miclot, que fue padre de Simán. Estos también vivían en Jerusalén con sus parientes. Ner fue el padre de Quis, Quis lo fue de Saúl, y Saúl lo fue de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Meribaal, y Meribaal lo fue de Micaías. Los hijos de Micaías fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jará, y este lo fue de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue el padre de Mosá. Mosá fue el padre de Biná, y este lo fue de Refaías. Refaías fue el padre de Elasá, y este lo fue de Asel. Asel tuvo 6 hijos, cuyos nombres fueron Azricán, Bocrú, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Estos fueron los hijos de Asel. Capítulo 10. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel, y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos de ellos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl, y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl, y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse herido, Saúl le dijo a su escudero: «Saca la espada y mátame, no sea que me maten esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía». Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió. Así murieron Saúl y sus 3 hijos. Ese día pereció toda su familia. Cuando los israelitas que vivían en el valle vieron que el ejército había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron muertos a Saúl y a sus hijos en el monte Gilboa. Lo despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia a sus ídolos y al pueblo. Después colocaron las armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Cuando los de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, se levantaron todos los valientes y rescataron los cuerpos de Saúl y de sus hijos. Los llevaron a Jabes, sepultaron sus huesos debajo de la encina de Jabes y guardaron 7 días de ayuno. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Capítulo 11. Todos los israelitas se reunieron con David en Hebrón y le dijeron: «Su Majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. Además, el Señor su Dios le dijo a su Majestad: Tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás». Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey, quien hizo allí un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel, conforme a lo que el Señor había dicho por medio de Samuel. David y todos los israelitas marcharon contra Jebús, que es Jerusalén, la cual estaba habitada por los jebuseos. Estos le dijeron a David: «No entrarás aquí». Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que también se conoce como la ciudad de David, y es que había prometido: «Al primero que mate a un jebuseo, lo nombraré comandante en jefe».
El primero en matar a un jebuseo fue Joab, hijo de Sarbia, por lo cual fue nombrado jefe. David se estableció en la fortaleza y por eso la llamaron Ciudad de David. Luego edificó la ciudad desde el terraplén hasta sus alrededores, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David se fortaleció más y más, porque el Señor Todopoderoso estaba con él. Estos fueron los jefes del ejército de David, quienes lo apoyaron durante su reinado y se unieron a todos los israelitas para proclamarlo rey, conforme a lo que el Señor dijo acerca de Israel. Esta es la lista de los soldados más valientes de David. Yasobeán, hijo de Jacmoní, que era el principal de los tres más famosos, en una batalla mató con su lanza a 300 hombres. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó el Ajojita, que también era uno de los más famosos. Estuvo con David en Pasdamín, donde los filisteos se habían reunido para la batalla. Allí había un campo sembrado de cebada, y cuando el ejército huía ante los filisteos, los oficiales se plantaron en medio del campo y lo defendieron, matando a los filisteos. Así el Señor los salvó y les dio una gran victoria. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la roca hasta la cueva de Adulán, donde estaba David, y el ejército filisteo acampaba en el valle de Refaim. David se encontraba en su fortaleza, y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: «Ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén». Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero David no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor, y declaró solemnemente: «Que Dios me libre de beberla. ¿Cómo podría yo beber la sangre de quienes han puesto su vida en peligro?» Se jugaron la vida para traer el agua, y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron estos 3 héroes. Abisai, el hermano de Joab, estaba al mando de los 3 y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató a 300 hombres. Se destacó mucho más que los 3 valientes y llegó a ser su jefe, pero no fue contado entre ellos. Benaías, hijo de Joyadá, era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab, y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató un león. También derrotó a un egipcio que medía como 2,5 metros y que empuñaba una lanza del tamaño de un rodillo de telar. Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benaías, hijo de Joyadá, y también él ganó fama como los 3 valientes, pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia personal. Los soldados más distinguidos eran Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodó, de Belén, Samot el Arorita, Eles el Pelonita, Irá, hijo de Iqués el Tecoita, Abieser el Anatotita, Sibecai el Husatita, Ilai el Ajojita, Marai el Netofatita, Heled, hijo de Baná, el Netofatita, Itai, hijo de Ribai, el de Gibeá de los Benjaminitas, Benaías el Piratonita, Jurai del arroyo de Gaás, Abiel el Arbatita, Asmavet el Bajurinita, Elijaba el Salbonita, los hijos de Jasén el Gisonita, Jonatán, hijo de Sage el Ararita, Ayán, hijo de Sacar el Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer el Mequeratita, Ahías el Pelonita, Jezro de Carmel, Narai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agri, Selec el Amonita, Naharai el Berotita, que fue escudero de Joab, hijo de Sarbia, Irá el Itrita, Gareb el Itrita, Urías el Hitita, Sabad, hijo de Ajlai, Adiná, hijo de Sisá el Rubenita, jefe de los Rubenitas, y 30 hombres con él, Hanán, hijo de Macá, Josafat el Mitnita, Usías el Astarotita, Sama y Jehiel,
hijos de Jotán el aroerita, Jediael hijo de Simri, y su hermano Johá el tisita, Eliel el majabita, Jerebai y Josabía, hijos de Elnán, Itma el moabita, Eliel, Obed y Jaziel de Sobá. Capítulo 12. Estos fueron los guerreros que se unieron a David en Siclag, cuando éste se encontraba desterrado por causa de Saúl, hijo de Quis. Ellos lo ayudaron en tiempos de guerra. Eran arqueros que podían lanzar piedras y disparar flechas con ambas manos. De los benjaminitas parientes de Saúl, el jefe Ahiezer y Joás, que eran hijos de Semá de Gibeá, Jesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beracá y Jehú, oriundos de Anatot, Ismaías el Gabaonita, que era uno de los 30 guerreros y jefe de ellos, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabad de Gederá, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías el Arufita, los coreitas Elcaná, Isías, Azarel, Joezer y Yasobeán, Joelá y Zebadías, hijos de Jeroán, oriundos de Gedor. También algunos de los gaditas se unieron a David cuando se encontraba en la fortaleza del desierto. Eran guerreros valientes, preparados para la guerra, hábiles en el manejo del escudo y de la lanza, feroces como leones y veloces como gacelas monteses. Se llamaban Eser el primero, Abdías el segundo, Eliab el tercero, Mismaná el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos gaditas eran jefes del ejército. El menor de ellos valía por 100 y el mayor por 1000. Fueron ellos quienes atravesaron el Jordán en el mes primero, cuando el río se desbordó por sus 2 riberas e hicieron huir a los habitantes de los valles hacia el este y el oeste. También algunos guerreros de las tribus de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y les dijo: si vienen en son de paz y para ayudarme, los aceptaré. Pero si vienen para entregarme a mis enemigos, que el Dios de nuestros padres lo vea y lo castigue, pues yo no soy ningún criminal. Y el espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y éste exclamó: somos tuyos, David, estamos contigo, hijo de Isaí. 3 veces deseamos la paz a ti y a quien te brinde su ayuda, y quien te ayuda es tu Dios. David los recibió y los puso entre los jefes de la tropa. También algunos guerreros de Manasés se unieron a David cuando éste iba con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero los príncipes de los filisteos se reunieron y decidieron rechazarlo. Así que los filisteos se negaron a ayudarlo, pues dijeron: David se pondrá de parte de su señor Saúl, y eso nos costará la cabeza. Estos fueron los manasesitas que se unieron a David cuando éste fue a Siclag: Adnás, Josabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, jefes manasesitas de escuadrones de 1000 hombres. Ayudaban a David a combatir a las bandas de invasores, pues cada uno de ellos era un guerrero valiente y jefe del ejército, y cada día se le unían más soldados a David, hasta que llegó a tener un ejército grande y poderoso. Este es el número de los guerreros diestros para la guerra que se presentaron ante David en Hebrón para entregarle el reino de Saúl conforme a la palabra del Señor. De Judá, 6,800 hombres armados de lanza y escudo, diestros para la guerra. De Simeón, 7,100 guerreros valientes. De Leví, 4,600 y 3,700 araonitas, con Joyadá su jefe, y Sadoc, joven guerrero muy valiente, con 22 jefes de su familia patriarcal. De Benjamín, parientes de Saúl, 3,000 hombres. La mayor parte de ellos había permanecido fiel a la familia de Saúl. De Efraín, 20,800 hombres valientes, famosos en sus propias familias patriarcales. De la media tribu de Manasés,
18,000 hombres que fueron nombrados para ir a proclamar rey a David. De Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. De Zabulón, 50,000 hombres listos para tomar las armas, preparados para usar cualquier clase de armamento y dispuestos a luchar sin cuartel en favor de David. De Neftalí, 1,000 jefes con 37,000 hombres armados de escudos y lanzas. De Dan, 28,600 guerreros listos para el combate. De Aser, 40,000 hombres aptos para la guerra. De las tribus al otro lado del Jordán, es decir, de Rubén, Gad y de la media tribu de Manasés, 120,000 hombres equipados con todo tipo de armamento. Todos estos guerreros, preparados para el combate, fueron a Hebrón decididos a proclamar a David como rey de todo Israel. También los demás israelitas proclamaron de manera unánime a David como rey. Todos se quedaron allí 3 días, comiendo y bebiendo con David, ya que sus hermanos les dotaron de lo necesario. Además, los que vivían cerca y hasta los de Isaacar, Zabulón y Neftalí traían burros, camellos, mulas y bueyes cargados con harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite. También les llevaron toros y ovejas en abundancia, porque Israel rebosaba de alegría. Capítulo 13. Después de consultar a los jefes de 1,000 y de 100 soldados y a todos los oficiales, David dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien, y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, invitemos a nuestros hermanos que se han quedado por todo el territorio de Israel, y también a los sacerdotes y levitas que están en los pueblos y aldeas, a que se unan a nosotros, para traer de regreso el arca de nuestro Dios. La verdad es que desde el tiempo de Saúl no la hemos consultado. A la asamblea le agradó la propuesta y acordó que se hiciera así. Entonces David reunió a todo el pueblo de Israel, desde Sijor en Egipto hasta Lebo Hamad, para trasladar el arca que estaba en Kiriat Yearim. Luego David y todo Israel fueron a Balá, que es Kiriat Yearim de Judá, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca el nombre del Señor, que reina entre querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Usa y Agío guiaban la carreta. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Al llegar a la parcela de Kidón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por haber tocado el arca, y allí en su presencia Dios lo hirió y le quitó la vida. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Pérez Usa, nombre que conserva hasta hoy. Aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó: «Es mejor que no me lleve el arca de Dios». Por eso no se la llevó a la ciudad de David, sino que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed-edom y todo lo que tenía.